Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada fin de semana a través de nuestro podcast que se llama El Philip. Oigan, en estas historias en donde recuerden ustedes que les platicamos las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo, que además de todo, oigan, son historias que normalmente las platicamos entre semana, pero que a falta de tiempo, luego no podemos contarles todo lo que uno quisiera. Y el sabadito, pues que ya estamos como más tranquilitos, ya no hay que ir a trabajar o ya regresamos de trabajar, pues ahora sí tenemos como más tiempo para explayarnos muy a gusto, muy tranquilitos. Y fíjense ustedes que el podcast lo pueden escuchar a través de Amazon Music o de Spotify. Ahí escriben el nombre del Philip y les van a aparecer más de 800 episodios que ya tenemos disponibles para todas y para todos ustedes. Pero además, recuerden que también simultáneamente ustedes nos pueden ver a través de la página de Facebook que se llama El Philip o a través de nuestro canal de YouTube que se llama también El Philip. Así es que por donde quiera que ustedes anden navegando en la red, en el internet, ahí nos pueden encontrar siempre que le pongan El Philip. Oigan, fíjense, durante la semana platicamos de varios artistas, de varios, pero déjenme decirles algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que creo que la historia con la que empezamos en la semana, que fue de hecho el día lunes, fue una historia que a muchos nos llamó la atención, y digo me incluyo, porque yo desconocía muchos aspectos en la vida de una celebridad tan importante como doña Sara García, esta abuelita del cine nacional, del cine mexicano, que además se logró ganar el corazón de muchos mexicanos, no importa que no hayamos vivido en esa generación o en esas generaciones de la época de oro del cine mexicano. La gran mayoría seguimos considerando a doña Sara García como la abuelita, como nuestra abuelita del cine por excelencia, porque además, si no la hacía como abuelita, la hacía como mamá sufrida y abnegada, y eso nos encantaba, nos encantaba. Fíjense que algo que a mí me llamó muchísimo la atención de toda esta historia, independientemente a la historia, aparte de las imágenes que nos estuvo regalando también Omar, que estuvieron de maravilla, fíjense que me alegró mucho darme cuenta que hubo muchos comentarios en este video, muchos, lo cual agradezco muchísimo porque me decían, Philip, yo no sabía que doña Sara se había casado. Bueno, déjenme decirles que yo tampoco. Mucho menos que la señora hubiera tenido una hija, que haya conocido la maternidad. Yo tampoco lo sabía. Pero fíjense ustedes que creo yo que de todo esto, la historia que más sorprendió a la gran mayoría de nosotros fue aquella historia con Rosario González Cuenca, de quien se dice fue su pareja sentimental de doña Sara García, que por cierto, digo, hay que comentar todo lo que se escribe a través de los videos, los comentarios que nos dejan en los videos, y fíjense ustedes que dada la plática que tuvimos a inicio de semana, donde abordamos el tema de la bisexualidad o el lesbianismo de doña Sara García, hubo algunos comentarios que nos dijeron, es que yo no entiendo qué necesidad hay de venir a platicar ahora sobre rumores, porque aparte no dejan de ser rumores. ¿Y para qué venir a ensuciar la carrera de una artista tan querida y tan importante como doña Sara García? Yo respeto los comentarios que nos ponen y de hecho los agradezco. Y ahí están los comentarios. Pero miren, yo les voy a decir algo. La condición humana, sin importar cuál sea, debe ser respetada. Siempre, bajo cualquier circunstancia, siempre y cuando no dañemos a alguien, siempre y cuando las personas con quienes nos relacionemos sean mayores de edad y todo sea consensuado. No importa cómo la gente decida vivirla. Miren, doña Sara García, si es que fue lesbiana, bisexual, heterosexual, pansexual, lo que haya sido, en nada cambia, absolutamente en nada cambia el amor que se le tiene por parte de la mayoría de los mexicanos por su carrera, por su talento, por lo que logró en el cine. En nada cambia ese enorme talento que la señora tenía en vida y que gracias a eso logró hacer una carrera importantísima en cine, en teatro y en televisión. Me parece un poco injusto decir que porque a una persona se le diga que es lesbiana, homosexual,
bisexual, esto quiere decir que se ensucie su vida, su carrera o su trayectoria. No, para nada. Y de hecho, si tocamos este tema y lo tocamos el lunes pasado, es justamente para darnos una idea de cómo han cambiado, bendito sea Dios, los tiempos de estas personas de aquellos años, de los años 30, 40, 50, que tenían que vivir ocultando sus preferencias, muchos y muchas de ellas casándose, teniendo hijos, llevando una vida normal, y hago el entrecomillado porque todas las vidas son normales, siempre y cuando no dañemos a nadie, pero la mayoría del cómo decidamos o las decisiones que tomemos nosotros deben ser respetadas y deben ser ni siquiera deberían ser tema de conversación y de cuestionamiento. Pero en esos años, el que alguien lo hubiera comentado o lo hubiera dicho abiertamente, bueno, no solamente le hubiera costado la carrera, le hubiera costado todo, o sea, el señalamiento público y absolutamente todo. Oigan, al día de hoy, afortunadamente, sobre todo las nuevas generaciones, los jovencitos, estos muchachitos veinteañeros, ¿no? O un poquito menos, tienen y pueden vivir con esa libertad de decirle, ah, mamá, mira, te presento a mi novia, una chica, ah, mamá, mira, te presento a mi novio, un chico, ¿no? Y lo hacen de esa manera y los padres, afortunadamente, ya lo toman de una manera más natural, de una manera no negativa. Pero hace tantos años sí era noticia y se podía convertir en algo escandaloso, realmente escandaloso. Por eso es que este video que realizamos el lunes no lo hicimos para criticar el posible bisexualismo o lesbianismo de doña Sara García. Todo lo contrario, fue para halagar lo que la señora logró, lo que la señora hizo, la cantidad de películas, oigan, más de 150 películas fueron las que hizo doña Sara García. Se casó, tuvo una hija y además de eso, le tocó nadar contracorriente en todos los sentidos, porque si doña Sara García podemos mencionar algo, es que doña Sara no tenía pelos en la lengua. Doña Sara era una mujer muy hecha hacia adelante, era una mujer que difícilmente le tenía miedo a algo o a alguien. La manera en cómo vivió ella, creo yo que se convirtió en un ejemplo, tanto que al día de hoy doña Sara García es considerada un ícono gay o icono, ¿no? Como es correcto decirlo, en el mundo gay. ¿Por qué? Porque la señora, digamos que salió de la rutina, salió de lo establecido y eso es algo que se le tiene que agradecer muchísimo, muchísimo. Ahora, eso por este comentario o esos comentarios que nos dejaron, es que se le ensucia la carrera de doña Sara. No, hombre, ¿cómo se le va a ensuciar? Todo lo contrario, creo yo que es una manera muy bonita de reconocer lo que la señora hizo. Y si ella disfrutó el amor de su esposo en su momento, de su hija en su momento, de su pareja, amiga, compañera, socia, lo que haya sido Rosario González, oigan, bien por ellas. Qué padre por ellas. Y yo creo que este tipo de amor limpio y puro es en el que debemos basar ahora nuestras relaciones y no como lo que hace mucha gente hoy. Pues sí me caso, pero tiene que ser alguien de dinero, tiene que ser alguien físicamente bien, tiene que ser alguien de buena familia. Ay, eso que a final de cuentas, eso ni nos da la felicidad. Nos da la felicidad de estar con alguien que con quien nos sintamos cómodos, con quien nos sintamos a gusto. Ahora fíjense ustedes que ha habido muchos actores y actrices que han luchado por ser reconocidos en el mundo de la actuación, muchos, pero resulta que una vez que logran el éxito con algún personaje, ya al ratito empiezan a quejarse porque dicen, ay, es que ya no me sacan de ahí, es que estos personajes siempre me quieren de villana, siempre me quieren de la buena, siempre me quieren de esto. Fíjense que en el caso de doña Sarita García, que ella logró, siendo muy joven, convertirse en la abuelita de todos los mexicanos, pues, ¿qué creen? No crean que ella fue muy feliz haciendo el personaje de la abuelita, porque doña Sara García fue encasillada en ese personaje. Incluso doña Sara García luchó mucho tiempo para poder desprenderse de que la gente la viera como una abuelita cuando en realidad no lo era.
Por eso es que siempre buscaba que los directores o los productores le dieran la oportunidad de hacer otro tipo de papeles, otro tipo de personajes. Pero era tan buena actriz doña Sara García, hacía tan bien su personaje de viejecita, que los directores le decían, no, hombre, no, 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 yo para qué quiero contratar a una abuelita real que batalló mucho para que se aprenda sus diálogos, para la retención, para... No, contigo estamos felices, felices de la vida. Obviamente, para doña Sara, el punto máximo fue cuando la chocolatería La Azteca la contrató. Oigan, le dieron un muy buen contrato a doña Sara García para poder hacer la imagen, ¿no? De abuelita, de chocolate, del chocolate abuelita. Pero fíjense ustedes que la historia, que ya le hemos hablado en muchas ocasiones de doña Sara García, va más allá de su personaje como abuelita. Va en el papel de mujer, en el papel de madre, en el papel de esposa y en el papel de compañera de vida de una mujer. No, no estoy diciendo en ningún momento que haya sido compañera de vida sentimental o como con un tipo de relación de pareja. No, pero a final de cuentas, ellas vivieron juntas, Rosario González y doña Sara García. Cuando doña Sara García pierde la vida, oigan, todo ese dinero, el dineral que ella acumuló a lo largo del tiempo, fue heredado a Rosario, su compañera de vida. Pero hoy les voy a platicar qué fue lo que ocurrió con Rosario, qué ocurrió con el dinero de doña Sara García, bueno, que a final de cuentas ahora ya pertenecía a Rosario y dónde fue a parar todo ese dinero que doña Sara logró amasar en tantos años de carrera y sobre todo, pues con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio. Fíjense que toda la historia de Sara García, recordemos que comienza cuando doña Sara García, bueno, ni siquiera había nacido. Sus papás vivían en España, los dos, tanto el papá don Isidoro García y su esposa, doña Felipa Hidalgo, españoles ellos, de andaluces, deciden viajar primero a Cuba y después a México. ¿Por qué salieron de España los papás? Bueno, resulta que el señor don Isidoro, fíjense que él se dedicaba, era escultor, pero además era arquitecto. Y entonces era un arquitecto tan reconocido que iba a haber una obra monumental en Nuevo León, allá pues en el estado de Nuevo León, ¿no? En Monterrey. Y fíjense ustedes que se corre la fama de don Isidoro y lo contratan desde México hasta España. Por eso es que don Isidoro se tiene que trasladar con su familia a México, pero para eso tenían que hacer una escala en Cuba. Bueno, resulta que ahí vienen, ¿no? Doña Felipa, que por cierto, doña Felipa venía con su 11º embarazo. Fíjense lo que son las cosas, 11º embarazo. Pero cada que doña Felipa se embarazaba, por una razón o por otra, resulta que la señora abortaba. No llegaban a un buen término los embarazos y siempre abortaba. Y la señora ya estaba mal físicamente. Imagínense el desgaste de haber tenido ya 11 embarazos. Estaba mal físicamente, pero emocionalmente estaba destruida, porque cada embarazo, ella pensaba ya tener a su hijito o a su hijita entre los brazos y eso no se concretaba. Cuando doña Felipa se embaraza por 11ª vez, es cuando don Isidoro le dice, vámonos para Cuba y después de ahí para México. Doña Felipa no quería venir. ¿Por qué? Porque sabía que si estando allá en Andalucía estaba en tierra firme, había abortado, imagínense ustedes con el movimiento del barco, porque ellos viajaron en barco, con el movimiento del barco, tantos días, tantas semanas en alta mar, sabía que no había muchas esperanzas para que su 8º embarazo llegara a buen término. Entonces ella estaba con mucho miedo. Resulta que con todo y todo sigue a su esposo, a don Isidoro. Se suben al barco, oigan, fíjense que cuando el barco se encontraba en aguas internacionales, es en ese momento cuando doña Felipa comienza con sus labores de parto. Ahí, de hecho, a su hija, no porque nace una niña, a su hija Sara, le dieron la nacionalidad del país más cercano, que en este caso era México, y de la ciudad más cercana a donde se encontraba el barco. Por eso es que en su acta de nacimiento de doña Sara García, consta que ella nació
en el puerto de Veracruz, en México, pero en realidad ella nace en aguas internacionales. Bueno, de hecho, cuando ella comienza con la labor de parto, doña Felipa, el capitán muy estresado, porque aparte, oigan, lo único que se conocía en esos años, pues eran las parteras, difícilmente un médico, ¿no? Entonces el capitán empieza, un médico a bordo, pues obviamente porque sabía que la señora Felipa ya había entrado en labor de parto. Es cuando doña Francisca Cuenca y su esposo Manuel González levantan la mano y dicen, aquí estamos nosotros, ¿qué es lo que necesitan? Los señores tenían conocimientos muy básicos, tampoco es que hayan sido expertos. Resulta que este matrimonio, tanto de Francisca Cuenca como de Manuel González, se encargan de asistir a Felipa para tener a su hijo o a su hija. De hecho, fíjense ustedes, el nacimiento de la hija de Felipa y de Isidoro fue un 8 de septiembre del año 1895. Bueno, este matrimonio de Francisca junto con su esposo Manuel, ya traían dos hijitas. De hecho, las dos hijas, una de ellas era Blanquita, que Blanquita tenía 2 añitos, y la otra era Rosario. Rosario era una bebecita, tenía 4 meses apenas. Bueno, fíjense cómo se ligan la historia o cómo se liga la historia de Sara García y de Rosario Cuenca, Rosario González Cuenca. ¿Por qué? Porque resulta que una vez que llegan a Cuba, ahí se quedan un rato, después llegan a Veracruz, ahí se quedan otro tiempo. Fíjense que del desgaste físico que tenía doña Felipa, la mamá de Sara, ella enferma tanto que ya no pudo amamantar a su hija. Entonces le pide a su amiga, a doña Francisca, que ella estaba amamantando a Rosario, que por favor le hiciera el favor de alimentar también a su hija Sara. De esta manera, las dos niñas, tanto Rosario González como Sara García, fueron amamantadas por la misma mujer, por doña Francisca Cuenca. Fíjense nada más, yo alguna vez vi por ahí un comentario que decían que Sara García y Rosario González habían sido hermanitas de leche. Miren, esto se presta para un albur, sobre todo en México, se presta como para la broma o como para el chiste. En realidad no era un chiste, porque doña Felipa, la mamá de Sara García, estaba muy enferma de salud y es ella, gracias a la leche materna de Francisca, que Sara García pudo, pues ahora sí, tener estas defensas, ¿no? Que vienen en la leche materna y pudo sobrevivir a este hecho. Bueno, desde ahí la vida de Rosario y de Sara como que ya estaban marcadas para estar juntas. Bueno, fíjense que ya una vez que llegaron a México, a Veracruz, como que cada una de las familias dijeron, ay, bueno, pues ya tú sigue por tu camino, yo sigo por el mío. Ahora sí que el matrimonio estaban cada una ya, pues, de hecho, los González Cuenca viajan al Distrito Federal de aquellos años y la familia de Sara García se quedan en Veracruz. Bueno, posteriormente es cuando a su papá de Sara, a don Isidoro, le da un derrame cerebral terrible. El señor pierde la vida por este derrame tan terrible. ¿Qué fue lo siguiente que hizo doña Felipa, la mamá de Sara García? Agarrar a su chamaquita y viajar al Distrito Federal. ¿Por qué? No querían buscar a la familia de Rosario, no. Lo que querían hacer era buscar el apoyo de la beneficencia española que había aquí en México, no sé si lo siga viendo, pero ayudaban a todos sus compatriotas. Entonces, doña Felipa y su hija Sara, que sabían de estas cosas, viajan al Distrito Federal y gracias a la beneficencia española es que Sara, siendo muy chiquita, es internada en el Colegio de las Vizcaínas, este colegio que está en el centro de la Ciudad de México. Bueno, aquí es donde las familias se reencuentran los González y se reencuentran los García. Pues resulta que, fíjense que siempre don Manuel y doña Francisca apoyaron en todo lo que podían a Sara y a su mamá, doña Felipa. En lo que ellas necesitaran, siempre estuvieron ahí. Por eso la familia González se puede decir que fueron como una especie de salvación para la familia García, porque estaban, pues, imagínense, en un país que no conocían, además estaba sola, una madre soltera y su hijita, lo cual dificultaba mucho las cosas. Bueno, después ya pasó la muerte de don Isidoro. Fíjense que
cuando ya parecía que las cosas se tranquilizaban, doña Felipa es contagiada por su hija Sara de esta fiebre del tifos, que es como parte de la tifoidea, ¿no? Como pariente de la tifoidea. Resulta que Sara sí logró sobrevivir, pero al contagiar a su mamá que estaba tan débil, no logra sobrevivir y pierde la vida. Para aquel momento, Sara García tenía 10 años, imagínense, pues era una chiquilla, pero ella ya estaba como interna en el Colegio de las Vizcaínas. Se entera de esto la familia González Cuenca. Y entonces lo que hacían es decir, a ver, la niña Sara tiene que salir cada fin de semana del colegio para visitar a su familia, pero pues Sara no tiene familia. Entonces vamos a hablar con el director para que nos permita que la niña pueda visitarnos a nosotros. La familia González Cuenca se convierten en tutores de Sara. Y cuando Sara iba los fines de semana a la casa de los Cuenca, pues se ponía a jugar con Rosario y con Blanca, con las dos hermanitas. Poco a poquito, fíjense que por alguna razón se va perdiendo el contacto. Sara de repente un día hablan con ella sus maestros de allá del Colegio de las Vizcaínas. Qué bonita escuela, ¿verdad? Ahí se casó Lucerito y Mijares, hace muchos años. Bueno, pues resulta que ahí en la escuela de las Vizcaínas, en el colegio, se dan cuenta que Sara tenía una facilidad muy amplia para el dibujo, que la chamaca le sabía, ¿no? Al dibujo. Y entonces resulta que con solo 14 años, contratan a Sara García para que comience a dar clases dentro del Colegio de las Vizcaínas como profesora de dibujo. Pero esto solamente lo pudo hacer por 2 años. ¿Y por qué? Porque resulta que llegó la Revolución Mexicana y la revolución, como su mismo nombre lo dice, oigan, pues vino a traer una revolución en todos los sentidos. Sara se queda sin trabajo, pero sabiendo que era una muy, muy, muy buena profesora enseñando dibujo, pero que además ella era buena para las matemáticas y para todas las materias, fíjense que la contrata una de las familias más acaudaladas de México en esos años, la familia Mayén. La familia Mayén en esos años, no sé hoy, pero en esos años eran dueños de los almacenes, el puerto de Liverpool, que ese es el nombre real de las tiendas Liverpool que tenemos aquí en México, ¿no? El puerto de Liverpool. Bueno, pues resulta que había un niño de la familia Mayen que por la revolución que se estaba viviendo en México no podía ir a la escuela, pero los papás querían que el niño se siguiera preparando. Entonces contratan a Sara García para que le diera clases particulares a este niño y lo mantuviera, pues ahora sí ocupadito, ¿no? Durante ese tiempo. Pero Sara García, muy dentro de ella, le encantaba y le gustaba muchísimo todo lo que tenía que ver con el cine, con las carpas. Ella, si tenía oportunidad, iba, si tenía un dinerito, iba. Entonces a ella le comienza a dar como mucha curiosidad para saber cómo era esto, cómo se hacía el cine, cómo eran esos artistas, eran más grandotes, más bonitos, más bonitas, cómo era un artista. Y fíjense que Sara en sus tiempos libres iba a unos estudios de grabación, de filmación, a unos estudios de cine que se llamaban Azteca Films, no a los Azteca Churubusco, sino a los Azteca Films. Estos estudios estaban en el meritito centro de la ciudad, que si no mal estoy, estaban en la esquina de la Avenida Juárez con la Avenida Valderas, en el mero centro. Ahí estaban. ¿Y saben de quién eran esos estudios? Eran de doña Mimi Derba. ¿Se acuerdan ustedes de esta actriz muy guapa y elegante, la señora doña Mimi Derba, que era la que hizo el papel de la abuelita de Chachita en Nosotros los pobres y ustedes los ricos? ¿Se acuerdan de esta abuelita que decía, yo lo compro todo con mi dinero, decía la señora, ¿no? Bueno, de doña Mimi Derba eran estos estudios. Miren, ahí están. Bueno, pues resulta que doña Sara García iba a merodear, ¿no? Estos estudios. Ahí se la pasaba y veía a los artistas y todo el rollo. Pues de repente un día iba caminando don Joaquín Cos. Don Joaquín Cos fue un director de cine muy importante de aquellos años. Y entonces cuando vio a una joven que estaba merodeando por ahí, la llamó y le dijo, a ver, tu chamaca, ven para acá, ¿qué estás haciendo? Ay, señor, no, pues nada más vengo aquí de Mirona, dijo doña Sarita. No, 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 que Mirona ni que nada. A ver,
necesito gente, necesito que te pongas a trabajar conmigo, te voy a pagar tu dinerito. No, ay, todavía le dijo doña Sara, oiga, pero yo no soy actriz. Ah, no, ni te preocupes, no vas a actuar. Queremos relleno, queremos extras, ¿no? Para que salgan en la película, que hagan bulto, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Fíjense que este debut para doña Sara García fue en 1917. La película donde salió, que no sé si venga sus créditos, el crédito de su nombre ahí, pero se llamó En Defensa Propia. Fue la primer película y fue como extra, en donde comienza a trabajar doña Sara García. Fíjense que después de esto, Sara García, aunque no había hablado, aunque nada más había pues aparecido ahí en escena, llamó mucho la atención de don Eduardo Arosamena. Él era un empresario teatral muy importante en aquellos años. Había producido una obra que se llamó El asno de Buridán. Resulta que este señor Eduardo Arosamena le hace un contrato para que trabaje con él Sara García. En aquel momento le pagaba 2 pesos diarios, imagínense nada más dos, y les aseguro que era un dineral, ¿eh? En aquel momento. Bueno, pues resulta que ya estando en el teatro, doña Sara García fue un año después de haber hecho la película, es decir, en 1918. Pero fíjense, después de esto es cuando Sara García conoce a este muchacho llamado Fernando Ibáñez. Este muchacho Fernando Ibáñez, con quien se casa, Sara siendo muy joven. Fíjense que 2 años después de haberse casado, ellos se convierten en padres, Fernando Ibáñez y Sara García. Ninguno de los dos eran estrellas, ninguno de los dos tenían una carrera importante en el cine. Medianamente Fernando un poquito más, pero no, o sea, eran, vamos, estaban casi casi a la par buscando oportunidades para convertirse en famosos. Nace su hija María Fernanda Ibáñez. Fíjense que una vez que nace la niña, hay de dos en un matrimonio. Cuando nace un hijo, una hija, o puede unir al matrimonio y fortalecerlo para siempre, o de plano lo puede destruir, porque miren, en ocasiones las mamás se obsesionan tanto por la hija o por el hijo y hacen a un lado al marido y lo botan y ya no me interesas, no me toques, ve a cuidarlo, hay que amamantarlo, hay que esto, hay que el otro. Y eso pasó justamente con Sara García y con Fernando. Fíjense que Fernando Ibáñez comienza a sentir celos de su propia hija, de María Fernanda. No soportaba que para ella fuera toda la atención, para ella fuera todo, 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 y para él absolutamente nada. Ahora, Sara García sentía el compromiso de fortalecer su carrera o consolidar su carrera como actriz. Ella sabía que tenía que hacerlo, pero además sabía que era madre y esposa. Esto hizo que poco a poquito Sara García se enfocara en su carrera, se enfocara en su hija, pero desatendiera totalmente a Fernando, que llegó el momento en el que Fernando dijo, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, quédate con la niña, ahí te ves, dijo él, ahí nos vemos. Y se va. Obviamente, Sara se queda como madre soltera, que era muy mal visto en aquellos años, y fíjense que, pues decía, tengo que trabajar, yo no me puedo sentar a descansar porque tengo que sacar adelante a mi hija. Es el momento en el que estando en esta obra que ya les platico, Sara va a buscar vestuario para esta obra y es ahí en el año 1924 cuando entra a esta corsetería de la Europea a buscar este vestuario que necesitaba y la dependiente de este lugar era nada más ni nada menos que Rosario, Rosario González. Fue una emoción para ellas porque además tenía años que no se veían, no sabía nada una de la otra y cuando se ven, lo primero que le dice Rosario, tu hija está preciosa. ¿Dónde vives? Tu marido, platícame. Y Sara le dijo, es que estoy recién separada. No me digas, le dijo Rosario, pues ¿qué crees que yo también me acabo de divorciar? Bueno, tenían puntos en común. Había cosas, miren qué bonita, ¿no? No sé si ella era Rosario, pero si era, pues oigan, qué mujer tan bella. Bueno, resulta que se ponen a platicar horas y horas y horas y horas y horas y horas hasta que llegó el momento de salida del trabajo de Rosario. Y Rosario le dijo, tienes que ir a ver a mis papás preguntan mucho por ti, ¿dónde estás? ¿Qué ha sido de tu vida? Fue
Sara García junto con su hija a ver a la familia, tanto a doña Francisca como a don Manuel, fue al reencuentro con Blanca. Bueno, ahí fue otra vez la unión entre toda la familia. Pero después de esto, Rosario le dice, oye Sara, ¿y dónde estás viviendo? No, pues me quedé en la casa donde vivía con Fernando, pero resulta que yo tengo que pagar renta, tengo que pagar deudas, tengo que darle de comer a mi hija, pues no me alcanza. Y le dijo, ay, no, pues ya ves que yo estoy también recién separada, ni te preocupes, vente a vivir conmigo, yo tengo una casa ahí en la Colonia del Valle y ahí podemos vivir las tres sin que nadie nos moleste, dijo Rosario. Bueno, pues a partir de ese momento, Rosario se convirtió en la compañera, en la consejera, en el paño de lágrimas, en todo para Sara García, en el todo. Que de hecho María Fernanda también comienza a crear lazos afectivos con Rosario. De hecho, fíjense que le decía tía Rosario, tía, así es como le llamaba. Eran una gran familia, porque a final de cuentas eran una familia, sí diferente, una familia distinta, pero eran una familia. Bueno, el caso es que cuando Fernando Ibáñez cae en esta desgracia, que enferma de cirrosis, le afecta el hígado, se queda sin trabajo, se queda sin su pareja y se reencuentra con Sara y con su hija, con María Fernanda, fíjense que él le pide ayuda y ¿qué creen? Sara le habla con Rosario y entre las dos quedaron de acuerdo para llevarse a Fernando Ibáñez a la casa de Rosario, comprarle los medicamentos, llevarlo al médico, mantenerlo, cuidarlo. Ellas se hicieron cargo de él en todos los sentidos, hasta el día que Fernando murió. Bueno, ellas estaban tan contentas, estaban tan realizadas como mujeres, como lo que hayan sido, que nunca volvieron a casarse, ninguna de las dos, ni siquiera llegaron a tener nuevamente una relación sentimental con algún caballero, ni Rosario ni Sara García. Bueno, fíjense que al pasar el tiempo es cuando don Jorge Negrete, que todavía no era tan famoso, le pide prácticamente la mano de María Fernanda a Sara García. Pero Sara García, viendo que Jorge era muchos años más grande que su hija, se la negó y le dijo que no y le prohibió volver a ver a su hija. No lo soportaba doña Sara García a Jorge, Jorge Negrete. Bueno, pues resulta que como no se quedó con él, cuando se casa con un ingeniero, María Fernanda, este ingeniero se la lleva a vivir a Tamaulipas. Y fíjense que allá es donde enferma esta muchacha, María Fernanda, y pierde la vida. En esos momentos más difíciles para Sara García, más difíciles, es cuando Rosario le demostró todo su cariño, todo su apoyo, todo, bueno, es que es en esos momentos donde se ve lo que le importa a uno a la gente. Esto ocurrió en el año 1940. Evidentemente fue el golpe más grande que recibió doña Sara García, pero además Rosario también sufrió porque Rosario también quería mucho a la niña y la veía prácticamente como su hija. Fíjense que las dos quedaron destrozadas, las dos, Rosario y Sara. Pero Rosario sabía que al ser la madre biológica, Sara García estaba pasando por una situación más complicada todavía. Y por eso es que ella trató de hacérsela fuerte para sacar adelante a Sara, porque además Sara García siempre fue una mujer muy hermética, muy hermética. Fíjense que ella tenía una frase, doña Sara García, que decía, en la vida privada, yo administro mi dolor, decía doña Sara García, que en paz descanse. No le gustaba que alguien o que la gente se enterara de si ella estaba feliz o triste. Bueno, Rosario se convierte, como ya les decía, en quien estuvo con Sara en los momentos más difíciles, pero también Rosario se convierte en quien se queda con Sara García cuando Sara logra el éxito, logra la fama y con eso les llega la bonanza económica porque batallaron mucho, muchísimo. Muy al principio era Rosario quien se hacía cargo prácticamente de todo el dinero, ¿no? Pero cuando empieza a ganar bien Sara García, en ese momento los papeles se cambiaron.
los papeles se voltearon. ¿Por qué? Porque ahora Sara García se convierte en la proveedora del hogar. Incluso, fíjense que ya con suficiente dinero, Sara García compra una casa que miren, estaba ubicada en la avenida de Concepción Beistegui de aquí de la Ciudad de México, que es una avenida importante y que se encuentra en la Colonia del Valle, que además la Colonia del Valle es una colonia bonita, ¿no? De las de aquí de la Ciudad de México. Resulta que se compra esta casa muy bonita, Sara García, y cuando llega a su casa, le dice a Rosario, Rosario, te tengo una sorpresa. Y Rosario, pues gracias, ¿no? Y le venda los ojos, le tapa los ojos. Oye, pero ¿por qué haces esto? Espérate, espérate. Entonces la sube a su coche y se la lleva. La baja del coche y Rosario, ya puedo ver, ya puedo ver. No, espérate, espérate, espérate. Cuando ya estaban así enfrente de esta mansión tan preciosa, Sara le quita la venda de los ojos y le dijo, mira, es nuestra nueva casa. Bueno, la felicidad para las dos, pues fue mucha. Claro, las dos cargaban la pena de haber perdido a su hija, pero a final de cuentas, ahora estaban disfrutando de algo tan bueno como era la bonanza económica, ¿no? Se dice que fue en ese momento cuando Sara García le pide formalmente a Rosario convertirse en su amiga, en su secretaria, en su dama de compañía, en la señora de la casa, en la ama de llaves, en su compañera, en su todo, cosa que obviamente Rosario aceptó. Bueno, Sara le había dicho ciertas actividades que iba a hacer Rosario, pero Rosario no se quedó ahí. Rosario le dijo, bueno, ya acabé de esto, ¿y ahora qué hago? No, pues ya no hay nada que hacer. Ah, bueno, pues préstame tus contratos, los voy a revisar. ¿Cómo? Yo los reviso. Y a ver, esto que te están buscando para que, déjame leer un guión. Y empieza Rosario a meterse tanto en la carrera de doña Sara que se llegó a convertir en su representante, en su manager. Miren, doña Sara García no hacía absolutamente nada, 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 nada que no estuviera consultado o autorizado por Rosario. Nada. Cualquier cosa, chéquenlo con mi manager. Cualquier cosa, pregúntenle a ella. Rosario se convirtió absolutamente en todo, en todo. Uno podría pensar, uy, pues qué relación tan bonita y tan perfecta, ¿no? Pero no, fíjense que tampoco fue así. Tampoco podemos decir que todo fue miel sobre hojuelas. ¿Y saben por qué? Porque la gente que conoció a doña Sara García, la gente que estuvo cerca de ella, que vio el trato que había entre Rosario y entre doña Sara, fíjense que decían y hablaban siempre, siempre, siempre que doña Sara tenía un carácter muy difícil, muy complicado, que si en la vida había una persona capaz de aguantar ese mal carácter, únicamente era Rosario, nadie más era capaz de aguantar ese carácter tan explosivo de Sara. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones incluso la manera de tratar Sara García a sus compañeros de reparto no era muy amable, que incluso llegaba a ser ruda. Y esto hacía que la convivencia entre ella y Rosario, imagínense, pues se complicara, se dificultara muchísimo, muchísimo. Pero Rosario tenía la manera de calmar esos ímpetus de Sara García. Fíjense, mientras en la pantalla doña Sara García se nos mostraba como una mujer tranquilita, buena, una viejecita muy, muy acariciable, ¿no? Así con ganas de darle un beso en la frente a doña Sara. No, en la vida real dicen que era todo, todo lo contrario. ¿Saben ustedes que por esos años, cuando el carácter de doña Sara estaba así de lo más fuerte, es cuando llegaron a apodarla Rosario la Mártir? Porque decían, es que para aguantar el carácter de esta señora, refiriéndose a Sara García, no, hombre, pues no cualquiera, eres una mártir, le decían a Rosario González. Incluso un afamado director de cine, que era don Miguel Zacarías, fíjense que él decía, ay, Rosario, ¿cómo te compadezco, mujer, porque Sara te da un trato de esclava, no de amiga y no de compañera. Eso lo decía don Miguel Zacarías, fíjense, este director de cine. ¿Y por qué? Porque mucha gente veía esa explosividad que tenía doña Sara García, pero aún así, Rosario siempre estuvo fiel a su lado, siempre cerca de ella, preparándole su comida, llevándole sus medicamentos, siempre, 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 siempre.
Rosario pasó junto con Sara García en las diferentes etapas del cine, en las diferentes etapas. Incluso cuando doña Sara comenzó a salir en las telenovelas, ahí estuvo Rosario revisando los guiones. Oigan, imagínense ustedes revisar los más de 600 episodios de Mundo de Juguete que duró 4 años al aire. O sea, no era cualquier cosa. Y sin embargo, Rosario lo hizo. Fíjense que la última película que hizo doña Sara García, que en paz descanse, fue en el año 1979. Una película que ya estuvo como muy alejada de la calidad del cine que hacía doña Sara García. Se llamó Sexo contra Sexo, la película última que hizo doña Sara. Con esta película, doña Sara cerró un ciclo de trabajo de más de 150 películas. Fíjense que después de haber hecho esta película, doña Sara García, es cuando, estando en su casa, un día se iba a bañar y ahí es donde se resbala en su baño, cae y se fractura una costilla. Ahí es donde empieza el declive en la salud de doña Sara García. ¿Por qué? Porque después de esto tardó mucho tiempo para recuperarse, pero después le vino un catarro que incluso Rosario le decía, atiéndetelo, le llamo al doctor y que venga si tú no quieres ir, algo vamos a hacer. Pero que doña Sara decía, ay, no, luego se me quita, y dame un mejoralito que todavía existía, ¿no? Dame un mejoralito, ya con eso se me quita, pero doña Sara no se atendió ese catarro como debió haber sido y se le convirtió en neumonía. Ya cuando había caído en la neumonía y que todavía no estaba recuperada del todo de la fractura de costilla, es cuando entre Rosario y un grupo de amigos deciden que era el momento de internarla en el centro médico de la Ciudad de México. Fíjense que en el centro médico, desafortunadamente, es el lugar en donde a doña Sara García le dan un par de infartos que terminan costándole la vida. Algo rescatable de todo esto es que Rosario González siempre estuvo al lado de doña Sara, siempre, nunca se le despegó. ¿Saben que Rosario estuvo con doña Sara García al momento de su fallecimiento? De hecho, fue Rosario quien le cerró sus ojos a doña Sara García. Debió haber sido un momento muy duro porque ellas estuvieron juntas 60 años. Imagínense después de 60 años saber que había perdido a su jefa, a su amiga, a su compañera. No debió haber sido nada fácil. Doña Sara fallece el 21 de noviembre de 1980. Fíjense, Rosario comentó en aquel momento que Sara García había sido para ella mucho más que una hermana, mucho más que una madre, mucho más que una amiga y que había sido su gran compañera. Obviamente, Rosario no perteneció nunca al mundo de la farándula, al mundo del espectáculo. Entonces, eso hacía como que ella respetara, ¿no? La decisión de Sara de mantener en privado lo que ellas hubieran vivido en esos 60 años. 60 años que se dicen poco, pero son más años de los que muchos de nosotros tenemos hasta el día de hoy. Ahora, una vez que Sara García pierde la vida, el testamento fue abierto y Rosario González se convierte en la heredera universal de toda la fortuna de Sara García, incluyendo el contratazo aquel que hizo Sara García con la chocolatera Azteca para hacer la imagen de Chocolata Abuelita. Rosario se queda disfrutando y bien merecido, ¿no? Toda esa fortuna de su excompañera. Pero fíjense que después de haber fallecido doña Sara García, 3 años después fallece Rosario. Fue un golpe muy, 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 muy fuerte porque además Rosario no se había vuelto a casar, nunca tuvo hijos, Rosario. Entonces, mucha gente decía, bueno, ¿y qué pasó entonces con todo el dinero, toda la fortuna que tenía Sara García? Bueno, de entrada en los 3 años que vivió Rosario, dicen que vivió muy bien, lo cual se lo merecía. Obviamente esa fortuna fue disminuyendo, porque además ya no había entradas, había salidas, pero ya no había entradas de dinero. Y lo que quedó en propiedades, lo que quedó en cuentas bancarias o donde lo hayan tenido, fíjense que quienes se quedaron con eso, pues fueron los familiares de Rosario González.
porque como ya les decía, ella pues nunca tuvo hijos, no se volvió a casar y por eso es que todo pasó a manos de sus familiares. Rosario ya los últimos días de su vida se la pasó prácticamente recluida en su casa, la que compartía con Sara García. Ella solamente vivía de sus recuerdos. De hecho, cuando muere Rosario tenía 87 años y ella muere en 1983. Ahora, lo que sí no sé es si toda la fortuna que tenía doña Sara García pasó a manos de los familiares de Rosario González. ¿Por qué? Porque recordemos que doña Sara García había creado una tipo asociación o fundación junto con otras actrices para ayudar a las niñas que se encontraban en necesidad. Doña Sara sí le gustaba la filantropía y a ella ayudaba, cada que podía ayudaba. Entonces, no sé si algo de la fortuna de Doña Sara fue pasado a alguna institución para ayudar a los derechos de las mujeres o para ayudar a las niñas en situación de calle. Eso sí, no lo sé, que hubiera estado lindo, ¿no? Pero a final de cuentas, pues miren, la herencia era de Rosario, a ella se la dejó 100%. Rosario, al no tener familiares, pues obviamente se la dejó a sus familiares, sobrinos, hermanos, no sé, pero fueron familiares quienes se quedaron con esa herencia cuantiosa de doña Sara García. Ah, no creo que se haya quedado así, Omarcito. ¿Crees que se haya quedado así de enojada porque su dinero se lo dieron a que eran familiares a final de cuentas? Y que la familia González Cuenca siempre la apoyaron a doña Sara desde que nació, imagínense ustedes. Entonces yo creo que pues que también estuvo bien merecido, ¿no? Ahora, fíjense que yo creo que doña Sara García nunca necesitó dar una explicación de lo que era, de lo que le gustaba, yo creo que no, yo creo que doña Sara hizo muy bien en ese momento en guardar silencio. Claro, estamos hablando de esos años. Hoy la historia podría ser diferente porque ya hay muchos artistas, muchas celebridades que miren, presumen a sus parejas, no tienen ningún problema, ya las cosas dejaron de ser escandalosas porque todavía cuando don Flaco Ibáñez, Manuel don Flaco Ibáñez, se acuerdan que dijo, pero ¿de qué se espantan si doña Sara era lesbiana? Yo creo que tampoco era la forma, yo creo que tampoco era la manera. O por ejemplo con Alex Sintek, ¿se acuerdan que Alex Sintek en algún momento dijo, es que yo cuando estaba chico hice un comercial con doña Sara García y mientras estábamos en su casa, una viejita, dijo Alex Sintek, muy bonita, una viejita muy bonita, bajó por las escaleras, le dio un beso en la boca a Sara García y le dijo, ya me voy, mi amor, y se fue. Dijo Alex Sintek, para mí fue un choque, dijo él, ¿no? Porque pues, yo no me esperaba ver eso. Pero a final de cuentas, creo que han sido muchas personas las que pueden decir, a mí me tocó, yo sí lo vi, yo estuve ahí, yo esto, yo lo otro. Pero ya no es el punto es que si doña Sara lo hizo, no lo hizo, fue, no fue, lo que haya sido. Miren, doña Sara García logró ganarse el corazón de todos los mexicanos, o de la gran mayoría, por lo menos, que nos encantan sus películas. Por lo menos eso que ni que. Ahora, fíjense ustedes, que ahorita que estaba diciendo de eso, que era una viejita muy bonita y que como que se querían mucho, ¿no? Se demostraban mucho amor. Fíjense que en la vida real, doña Sarita García era mal hablada. Y le entraba duro a los albures, era, pues, no era como la abuelita tierna, era canijilla, doña Sarita García, que en paz descanse. De hecho, ella cuando regañaba, regañaba con groserías, no regañaba bonito ni regañaba suavecito. Fíjense, por eso es que cuando Jorge Negrete va a decirle que pues, le permita salir con su hija, Sara García, sin pelos en la lengua, le dijo, por supuesto que no, y lárguese y quítese de aquí, porque era así, ¿no? Bueno, Pedro Infante, que se convirtió en su nieto consentido, recordemos que al inicio no lo soportaba, no lo soportaba. Cuando trabajaba doña Sara García y le tocaba estar con algún actor que se equivocaba en el diálogo y que atrasaba toda la producción, los ponía como chanclas, pero a pura grosería. Les gritaba y les hacía ver su suerte. A los directores les ponía gritonizas si su personaje de alguna película no lucía como ella esperaba. A los camarógrafos, oigan, los sobornaba a los camarógrafos para decirles, a ver,
quiero que me tomes, pero este es mi lado, mi perfil bueno, ¿no? Quiero que me tomes de este lado y quiero que aunque el director te diga que no me tomes tanto tiempo, sí, dejes la cámara ahí y yo salga más que aquellos que les daba su dinerito a los camarógrafos para que la apoyaran en eso. Eso dice. Bueno, pero fíjense nada más. Doña Sara García, a final de cuentas, miren, independientemente ya todo, ¿no? Pues fue una persona como cualquier otra, con un talento muy especial, sí, con un carisma tremendo, 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 y que hizo un aporte muy grande, muy grande en el cine, en la televisión y en el teatro. Doña Sara García, independientemente a con quién haya vivido, qué tipo de vida haya llevado, eso no importa. Lo que importa realmente es lo que podemos disfrutar hasta el día de hoy, porque si queremos ver una película, le ponemos ahí, ¿no? A los tres García, le ponemos ahí donde sale con la tosita, le ponemos a cualquier película de Doña Sara y nos sigue entreteniendo, aunque se hayan hecho hace años y años y años y años esas películas, siguen siendo recordadas y la figura de Doña Sara García, yo creo que queda como inmortalizada. Ya pasarán generaciones y generaciones y generaciones y seguirán recordando quién fue Doña Sara García, una gran mujer, una gran actriz de un fuerte carácter y un fuerte temperamento, pero que no le importó el qué dirán y vivió como quiso. Descansa en paz, Doña Sara García, una extraordinaria actriz. Hasta aquí con nuestro podcast, con la historia de hoy. Oigan, y de verdad, sí, si nos preguntan, oye, Philip, ¿y por qué no hablaste ahora de todos los que mencionaron en la semana? Bueno, esto fue porque teníamos como la petición especial de que les habláramos un poquito más acerca de la vida de Rosario y de doña Sara García en su época en la que convivieron y vivieron juntas. Por eso es que lo hicimos de esta manera. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado como cada sábado en este podcast de fin de semana. Les quiero agradecer muchísimo y por supuesto invitarlos a que el día de mañana domingo nos acompañen a las 6 de la tarde en Con Sabor a México, a las 9 de la noche en El Alarido y el lunes regresamos normalitos a todas nuestras actividades. Pásenla bonito, cuídense mucho. Que tengan excelente cierre de fin de semana y nos vemos hasta mañana. Gracias, Omar Benumea, gracias a Dani y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Adiós.